¿Sabía que los meses con más cumpleaños del año son julio, agosto y septiembre? Eso quiere decir que la temporada de cumpleaños se acerca y como sé que vas a tener el cumpleaños del primo, del amigo, no sé, dime en los comentarios. Necesitas ayuda para sacarte del apuro. Por eso en este video te voy a compartir 4 ideas geniales que les van a encantar. La primera idea es esta hermosa cajita para regalo que, si la vemos, todos van a creer que la compraste, pero la hiciste tú. Hacerla es súper fácil, solamente necesitamos cartulina o papel decorado, de ese que es medio grueso. Cortaremos una figura de este tamaño en la que dibujaremos las siguientes secciones. Ahora pon atención porque estas secciones que estoy dibujando las vamos a cortar. Si te quedó algo así, vas por buen camino. Ahora, con ayuda de nuestra regla, vamos a marcar las líneas horizontales de esta manera hacia adentro. Luego las verticales, otra vez hacia adentro. Y ahora vamos a doblar así. Te fijas que el triángulo queda como doblado a la mitad. Aquí lo que se me hizo más sencillo fue marcar las líneas para que los dobleces no quedaran chuecos. Y después vamos a doblar hacia afuera. ¿Te fijaste? Volví a abrir y doblamos la orilla hacia afuera. Cuando tengamos esto, vamos a doblar. Esta parte tiene truco, pero pon atención. Lo giramos y se va a hacer la figura de la caja. Esto se ve increíble. Y ahora vamos a pegar la orilla. Yo voy a utilizar pegamento en barra, es mucho más sencillo. También puedes utilizar cinta doble cara. Empujamos esta orilla hacia abajo, que quede ya como así, como encajada, ¿te fijas? Si la tienes así, todo está perfecto. Y vamos a pegar también la orilla. Nada más cuida que esto no se pegue a la parte de abajo porque necesita poder estirarse. Y hacemos lo mismo del otro lado. ¿Y qué crees? ¡Ya terminamos esta idea! Ahora vamos a dejar que esto se seque para que no se nos vaya a desarmar. Y mira, nos quedó así. La idea es poder jalar los lados para poder meter los dulces o sacarlos. Y si lo estiras parece como un pequeño dulce. ¿Verdad que está increíble? Aquí voy a meter unos dulcecitos coloridos para que llamen la atención. Puedes poner chocolates, dulces, chicles, 1000 cosas, hasta un regalo chiquito. Y ya nada más lo que falta es decorar. ¿Verdad que esta idea es perfecta para sorprender a alguien? Además es demasiado fácil de hacer. Lo mejor de todo es que puedes descargar la plantilla para hacerla. Pero vamos a pasar a la siguiente idea, que es la carta Transformer. Este es un clásico. Para hacer esta belleza utilizaremos cuadrados de papel en los que doblaremos como una X. Recuerda que el origami es una técnica que requiere paciencia para que salga bien, pero te juro que va a valer la pena. Cuando tengamos la X, vamos a doblar a la mitad en vertical. Llevaremos esta esquina a la marca que nos dejó el doblez, lo mismo del otro lado. Cuando tengas esta figura, la doblaremos a la mitad. Y ahora esta esquina la vamos a llevar hacia adentro. ¿Te fijas que casi se dobla sola? Eso es que lo estás haciendo bien. Y esta es la figura que necesitamos. Ahora, esta pieza que ya hicimos es la guía, porque necesitamos 8. Yo las hice de diferentes colores para que se vea más llamativo, pero puedes utilizar un solo color, papel decorado. Hay 1000 opciones. Ahora, pausa. Pon atención que esta es la parte más importante para que el armado quede bien. Necesitamos una de las piezas, acomódala enfrente de ti y que los piquitos estén del lado derecho. Toma otra pieza igual, también que los piquitos estén del lado derecho, la vamos a acomodar de esta forma y llevaremos las puntas hacia adentro. Jala un poco que quede al mismo nivel, tomamos otra pieza, los picos a la derecha, la metemos de la misma manera, llevamos los picos hacia adentro y jalamos. Mira, el secreto para mí es dejar este pedacito que sobra para poder asegurar que todo quede bien. Ahí voy a doblar los picos hacia adentro. Si lo haces muy al ras es más difícil. Y ya nada más jalas y queda súper bien. Pero bueno, hay que continuar haciendo esto hasta que cerremos el círculo.
La última pieza no es tan difícil, la acomodamos igual. Y los picos que nos quedaron los vamos a acomodar con la otra, ¿te fijas? Y ya nada más es meter las puntitas. ¿Verdad que no estuvo tan difícil? Esta es la carta en su posición abierta, pero si empujamos todo hacia el centro, nos queda como esta forma de estrella. Por eso se llama carta transformer, porque la puedes mover y transformar a dos formas distintas. Creo que lo que más me gusta es que puedes combinar varios colores para que se vea súper brillante. Y ahora, obvio, sigue decorar. Lo voy a hacer con los rotuladores, que ya sabes que me encanta. Y además se me hace muy sencillo como para un regalo de último minuto. Lo que yo hice fue poner cartita adentro, que es sorpresa cuando la estiras, y unos dibujitos afuera. Dime en los comentarios, ¿tú qué le pondrías? La vamos a volver a cerrar porque la voy a entregar así cerrada. Y terminamos nuestra segunda idea. Lo que más me gusta de estas cartas que se transforman es que la gente no se espera la sorpresa. Dime, ¿a quién se la regalarías? Yo sé que estás pensando en alguien. Si estás buscando una idea fácil y bonita, esta te va a encantar porque la puedes hacer hoy mismo. Vamos a necesitar esta figura de cartulina. Te voy a dejar la plantilla para que la descargues ahí, así que no te preocupes. Ya que la tengas, la vamos a decorar para que tenga como este diseño como de waffle o de conito de helado. Armaremos nuestro cono pegando por la pestaña. Si se te hace más fácil, puedes sostener con una pincita para que no se mueva y lo dejaremos secar. Por otro lado, utilizaremos un globo que vamos a llenar con confeti. No es tan difícil, solo metes el confeti con tus dedos por la boca. Cuando tengas una bolita más o menos como esta de confeti, ahora sí vamos a inflar nuestro globo. Que quede más o menos grande, lo vamos a cerrar y lo vamos a decorar en la parte de arriba con chispitas que yo hice con papel. Aquí las estoy pegando con silicón frío, pero después descubrí que es más sencillo pegarlas con pegamento en barra. Decoraremos la parte de arriba de nuestro globo para que parezca un helado y obviamente le falta una cereza, así que le puse un pompón arriba. Esta va a ser nuestra bolita de helado. En nuestro cono vamos a poner lo que queremos regalar, que yo puse maquillaje porque me encantan los labiales. Lo vamos a pegar de la parte de arriba y aquí todavía le falta algo, así que vamos a utilizar una tira de papel de China o papel crepé del mismo tono que el globo. La vamos a arrugar así para que nos quede como esponjosa y la vamos a pegar en la orilla para que parezca que es nuestra bolita de helado, pero que está como caída en el cono. Esto le va a dar un toque de realismo increíble que lo va a hacer lucir todavía mucho mejor. ¿Verdad que se ve súper lindo? Y aparte esto lo puedes hacer en 5 minutos. Lo más padre de esta idea es que para poder encontrar el regalo, tienes que tronar el globo. Y adentro tendrás los mejores regalos para esa personita tan especial. Si a ti lo que te gustan son las cartitas, esta carta hexaflexágono te va a encantar. Para hacerla necesitamos una tira de cartulina de las siguientes medidas. Después dibujaremos marcas en estas medidas en la parte de arriba y en estas otras en la parte de abajo. Uniremos las marcas con lápiz para que nos queden estos triángulos y después con ayuda de una pluma sin tinta o un punzón vamos a marcar encima de estas líneas. Doblaremos sobre cada una de las líneas. Vamos a cortar estos triángulos de la orilla porque esos no nos sirven. Ahora pon atención, vamos a hacer el doblez. Necesitamos 3 triángulos de esta forma y llevamos el que sigue hacia atrás. Volvemos a ver 3 y otra vez el que sigue hacia atrás. Y ahora este que fue el primero lo pasamos hacia atrás y este también. Aquí si quieres le puedes regresar porque este doblado es súper importante. Si no lo haces así, no va a funcionar. Ahora que ya hayamos pegado esto, vamos a checar que funcione. Juntamos 3 lados y debe de poder abrirse del centro. ¡Listo! Y otra vez otros 3 lados y se vuelve a abrir.
Si esto está pasando, es que lo doblaste súper bien. Y ahora, mi querido crafter, es momento de decorar esta belleza con colores. Lo que más me gusta de esta tarjeta es que tiene 3 caras distintas. Y lo más padre es que puedes decorarla como tú quieras, puedes poner fotografías, mensajes, dibujos. No sé, estoy pensando en 1000 cosas. Dime en los comentarios cómo la harías tú. La verdad es que me encanta dar los regalos más originales. Dime cuál fue tu idea favorita. ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!